Hola, nosotros somos el equipo Afectos y Argumentos, con la pregunta de investigación, ¿cuál es la relación entre las emociones y la razón en la deliberación moral? Conformado por Luciana Macías, Juan Pablo Montoya y mi persona, Luciana Willes. Bueno, nosotros queremos darles un recorrido por las actividades que hemos realizado a lo largo del segundo periodo en los proyectos de filosofía de grado 11. Bueno, inicialmente realizamos un cronograma de actividades para tener preestablecido cuáles eran los entregables que íbamos a realizar y entregar a lo largo del periodo. Nosotros utilizamos varios actores y filósofos para realizar nuestros entregables, como lo son José Ferrater Mora con sus diccionarios de filosofía tomo 1 y tomo 2. Marta Nussbaum con su texto del discernimiento de la percepción, una concepción aristotélica de la razón privada y pública. Y también introducción, forma y contenido, filosofía y literatura. Adicionalmente, también el de error de Descartes de Angrino y la alegoría de Platón de la carroza alada. Continuando con nuestra rúbrica de filosofía, que la realizamos básicamente para poder evaluar nuestros conocimientos y darnos una nota definitiva. Bueno, básicamente el saber conocer que indica de desempeño encontrar y describir las características que permiten establecer una relación entre las emociones y la razón en la deliberación moral. En el diccionario de Ferrater se define el concepto de emoción en términos cuantitativos de intensidad, explicando que la pasión es mucho más intensa que la emoción y la emoción es mucho más intensa que el sentimiento. Sin embargo, esta definición no satisfacía a muchos filósofos, por lo que buscaron otras definiciones, como por ejemplo que son modos de ser y son estados de carácter pasivo. Según Aristóteles, las emociones son una de las tres clases de cosas que se encuentran en el alma. Son afectos tales como el apetito, el miedo, la envidia, la alegría, el odio y en general los sentimientos acompañados del placer y dolor. En la época moderna, muchos filósofos mencionan que las emociones no tienen una lógica propia y se guían de una idea pascaliana que dice que las emociones son la lógica del corazón y se ha admitido que se puede conocer algo mediante las emociones. Por otro lado, Max Scheler define la emoción como un acto intencional de carácter autónomo del espíritu, o sea, no un estado pasivo, y propone las leyes de la vida emocional como leyes autónomas. También dice que la emoción no depende de juicios intelectuales ni de procesos fisiológicos, aunque se halle acompañada por ellos. Ahora, según San Agustín, la voluntad y la emoción parece determinarse una a la otra en cuanto que una emoción buena puede determinar la dirección de la voluntad. En todo caso, las emociones desempeñan dentro del pensamiento cristiano un papel más fundamental que dentro del pensamiento griego. También dice que la voluntad justa es un amor bueno, la voluntad perversa es un amor malo. Y ya para terminar este entregable, según Ernst Cassirer, dice que la expresión de una emoción no es la propia emoción, es la emoción convertida en imagen, y define dos tipos de expresiones de emoción, las físicas y las simbólicas. Las físicas se pueden ver en animales y en humanos, y las simbólicas son exclusivamente de los humanos. Continuando con el segundo entregable, que es un mapa mental sobre el concepto de la razón, dice que la razón es una facultad humana, que se entiende como una capacidad activa, una capacidad pasiva, una actividad intuitiva y una actividad discursiva. También dice que la razón es un principio de explicación de las realidades. Puede ser una razón de ser, una razón de acontecer o hasta una razón de obrar. La razón también es lo que distingue al hombre de los demás miembros de la serie animal, que se refleja en la definición clásica de el hombre es un animal racional. También permite alcanzar el conocimiento de lo universal, lo necesario, las esencias o los valores. La razón también es definida como una síntesis especulativa y se considera como el dogmatismo de la razón.
La crítica a la razón pura examina los límites del conocimiento racional evitando el dogmatismo especulativo. Según Kant, la razón pura es la que contiene los principios para conocer algo absolutamente a priori. La razón es toda facultad de conocer lo superior y proporciona los principios del conocimiento a priori. Para finalizar con las definiciones de los conceptos, la moral es el foco de estudio de la ética y significa costumbre. También es conocida como la filosofía de las costumbres. Se opone a lo físico, lo inmoral y lo amoral en cuanto se encuentra en el orbe ético. Y también se opone a lo intelectual para expresar aquello que corresponde al sentimiento y no a la inteligencia o al intelecto. La moral también comprende los mismos temas y objetos de las ciencias del espíritu. Según Hegel, existen dos tipos de moralidad. La moralidad subjetiva, que consiste en el cumplimiento del deber por el acto de la voluntad, y la moralidad objetiva, que indica la obediencia de la ley moral en tanto esté fijada por las normas, leyes y costumbres de la sociedad, la cual representa a la vez el espíritu objetivo o una de las formas del espíritu objetivo. Hegel también considera que la mera buena voluntad subjetiva es insuficiente. En rigor, esta buena voluntad puede obtener laureles que no son sino hojas secas que nunca han verdecido. Bueno, continuando con nuestros entregables, la línea del tiempo de la razón. Bueno, iniciamos desde la filosofía griega, que básicamente ellos expresaban la razón o el logos por medio de varios términos, que ellos tenían diferentes significados. Por ejemplo, el pensamiento práctico para comprender la realidad, la inteligencia que capta el sentido de las cosas y el lenguaje que permite nombrar y expresar lo inteligible. Aunque cada uno tenía un enfoque distinto, todos reflejaban la idea de que la realidad puede entenderse y que la razón es el medio de partida para acceder a este sentido. Durante la época clásica medieval, Escoto Erígena, que era un pensador, estableció que la relación entre la razón y la fe no era tema principal. Con el tiempo, al tratar de unir estas dos, hubo una ruptura gracias a la doctrina de la doble verdad, que esta establecía que la razón tenía una verdad y la fe tenía otra, y esto llevando a varias posturas, la de algunas personas que decían que la razón subordinaba a la fe y que la razón solo no podía establecer falsedades. Santo Tomás de Aquino distinguió entre la razón superior y la razón inferior. La razón superior básicamente indica que esta es la con la cual se encuentran las verdades superiores, como Dios, y que esta también es una norma para las acciones. La razón inferior es básicamente una guía para la cotidianidad y que se utiliza más en cosas temporales, pero ambas refieren a nuestra inteligencia y que con una se encuentra la otra. Kant buscaba una forma de filosofía que evitara el dogmatismo y el escepticismo y transformó la metafísica para que sea una crítica de la razón. Kant utilizó la palabra razón para muchas cosas como la razón pura y la razón práctica, que las diferenciaba del entendimiento. Estableció también que la razón era muy aparte de lo empírico, ya que la razón era una forma más superior de conocer. Y estableció la razón práctica con la acción, que era relacionada con la acción. O sea, básicamente, perdón, estableció la razón práctica que la relacionaba con la acción y la razón teórica que la relacionaba con el conocimiento. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar un poco del idealismo alemán, de Hegel y de la filosofía después de Kant. Hubo una crítica sobre la razón moderna y se buscó desarrollar un concepto que explicara cómo antes se veía lo irracional, como la historia y la evolución. Para Hegel, la razón se, se relacionaba y se desarrollaba con la idea. Y finalmente, la razón se identificaba con la realidad, ya que estudiaba las leyes y se fusiona con lo real. Para este entregable decidimos hablar sobre el libro del error de Descartes de Antonio Damasio. Lo hicimos como tal con el objetivo pues como de entender la relación que hay entre la emoción, la razón y el cerebro. Y como tal estos tres trabajan como juntos para tomar una decisión. Damasio cuestiona como tal la visión tradicional que tiene Descartes,
ya que él dice pues él como tal separa la mente del cuerpo. Mientras que Antonio propone pues que la razón y la emoción ambas están conectadas. La hipótesis principal de este libro es sobre la del marcador somático. Él dice que hay sentimientos que se forman a partir de experiencias pasadas y que éstas actúan como señales ya sean de advertencia o de oportunidades, ya sean positivas o negativas. Mientras pues que van guiando estas para tomar decisiones. O sea, estos marcadores ayudan como tal a dirigir como nuestra atención hacia las posibles consecuencias, sean positivas o negativas, mientras van reduciendo como opciones no tan factibles y aumentan como tal la eficacia pues de nuestra decisión final. Para él poder demostrar esta hipótesis, Damasio estudia dos casos en particular, como lo son el de Phineas y el de Elliot. Estos dos pacientes ambos sufrieron lesiones en la corteza prefrontal ventromedial. Y aunque pues ellos aún conservaron como tal su inteligencia y su conocimiento moral, ambos empezaron a tomar como tal decisiones malas que afectaron pues su vida diaria. Esto mostró que el sentir las emociones asociadas a experiencias anteriores es muy importante como tal para elegir la mejor decisión de todas, por así decirlo. Además, con la Lowa Gambling Tax, que fue pues como el experimento que él hizo para poder comprobar esta hipótesis, Damasio comprobó que las personas con estas lesiones no desarrollaban como tal la intuición para poder evitar posibles decisiones dañinas. O sea, sin marcadores somáticos no podían prever consecuencias y fallaban bastante tanto en la prueba como en la vida cotidiana. O sea, ya el autor al final ya él concluye que aunque las emociones como tal no razonan por sí solas, estas son necesarias para razonar y poder decidir, sobre todo en situaciones que son inciertas, que no son seguras. Y a veces no es suficiente como tal saber, a veces necesitamos también el hecho de sentir para poder nosotros elegir. En la infografía sobre la razón privada y pública basada en el texto de Nussbaum, se menciona la importancia de la percepción práctica, que radica su función en la toma de decisiones éticas correctas, tanto en la vida personal como pública. Destaca que no basta con reglas generales, hay que atender lo particular de cada situación. Nussbaum analiza cómo la tradición aristotélica, la buena vida, requiere más que reglas generales o teorías abstractas. Necesita una percepción práctica capaz de reconocer las características únicas de cada situación. Para el entregable final decidimos hacer un collage y la idea principal de este fue representar a través de imágenes la relación que hay entre la razón y las emociones, utilizando como referencia la alegoría del carro alado de Platón. En el Fedro, Platón describe el alma como un carro tirado por dos caballos y este carro pues está guiado por una auriga. El auriga representa la razón. El caballo blanco simboliza como tal las emociones nobles o bueno, las emociones buenas. En cambio, el caballo negro simboliza las pasiones e impulsos, que si estos pues no se controlan pueden como tal desviarnos. Y la tarea de la auriga es mantener el equilibrio de esa carroza, de ese carro y conducirnos hacia la verdad. En nuestro collage quisimos plasmar esta idea dividiendo pues visualmente los elementos. En la parte superior colocamos imágenes relacionadas con la razón, por ejemplo filósofos en la escuela de Atenas o esculturas clásicas que representan el ideal de armonía, o por ejemplo el cerebro como símbolo pues así como de pensamiento. Ahora en la parte inferior pusimos imágenes ligadas a las emociones o pasiones, obras así como El Grito, que pueden transmitir como angustia, o pinturas románticas que pueden reflejar amor o melancolía, así, y una representación así como de éxtasis o de sufrimiento humano. Y en el centro colocamos los dos caballos, el blanco hacia el lado de la razón y el negro hacia el lado de las pasiones. Eso simboliza como tal que ambas fuerzas o ambos caballos están siempre presentes
y que ninguno como tal es malo por sí mismo. Como decía Nussbaum, que las emociones no son enemigas de la razón, sino que son parte de un juicio moral completo cuando están educadas y guiadas. Ahora con este trabajo, pues lo que nosotros quisimos hacer con este trabajo es mostrar que la vida moral y el pensamiento filosófico requieren tanto de la claridad de la razón como pues de la fuerza de las emociones, del sentimiento de las emociones. El carro alado de Platón nos recuerda que si el auriga logra guiar con equilibrio a los caballos, a estas emociones podemos elevarnos como tal hacia lo verdadero o hacia lo bueno. Si no, podemos estar como en el riesgo de ser como tal arrastrados por el exceso o como tal por la rigidez. Y esto en la vida real podría decir como que debemos de aprender a pensar un poco más con el corazón. Desde San Agustín se ha reconocido que la voluntad y la emoción se determinan mutuamente, o sea, un amor bueno que orienta la voluntad al bien, mientras que uno malo la desvía. En la moralidad, la emoción no es como tal insignificante para la razón, sino que es más bien una fuerza que ayuda a sostener esa elección ética. Mientras que la moralidad subjetiva, en términos pues, de Hegel, esta exige ajustarse a normas sociales, pero sin la implicación afectiva de la moralidad subjetiva. Así, la razón como tal aporta estructura y universalidad, mientras que la emoción asegura pues esta conexión con la particularidad. Ya en la práctica, esta interacción se ve reflejada, por ejemplo, en casos como en el de un juez, que digamos que ante un joven que robó por necesidad, si bien él aplica la ley, eh, él lo hace ya con más flexibilidad gracias pues a la compasión pues informada por la razón. O por ejemplo en la decisión médica sobre el final de la vida de algún paciente, donde pues estos análisis técnicos se complementan como tal con el respeto, pues sí, con ese respeto hacia las personas, hacia las demás personas. Como tal, esto demuestra que una deliberación moral madura, pues no como tal reprime las emociones para lograr objetividad, sino que más bien las integran. Así pues, la emoción educada por la razón evita como tal que nosotros cometamos actos por mera impulsividad, mientras que la razón que va siendo guiada por la emoción evita pues que seamos indiferentes ante ciertas situaciones. Nosotros estamos de acuerdo con Nussbaum, que ella dice pues que la verdadera racionalidad práctica es pues se consiste en cultivar una sensibilidad pues que sea como tal capaz de reconocer lo valioso en lo particular. Este trabajo nos permitió comprender que la razón y las emociones no son opuestas, sino que se complementan y nos ayudan a tomar decisiones más conscientes y justas. Al reflexionar sobre las ideas de diferentes filósofos, también pudimos pensar en nuestra propia manera de actuar y reconocer que aunque las emociones nos impulsan a reaccionar, la razón nos orienta y nos da criterios para decidir mejor. Sentimos que este proceso aporta a nuestra formación profesional y vocacional porque nos prepara para enfrentar situaciones con responsabilidad y sentido ético, algo importante en cualquier ámbito. Al mismo tiempo, nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, ya que nos invita a reconocer nuestras fortalezas, valores y habilidades, y a entender la importancia de equilibrar lo que sentimos con lo que pensamos. En conclusión, este aprendizaje no se queda solo en el académico, sino que también nos ayuda a crecer como personas y a tener más claridad sobre cómo queremos actuar en nuestra vida y en nuestro futuro. En esto consiste nuestro proyecto de filosofía. Muchas gracias por su atención.